Bien, a todos ustedes, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión ahora de planificación y administración de obras civiles. Bien, vamos a hacer énfasis, ya según lo que hemos explicado hace un momento atrás, sobre cómo es que vamos a trabajar este semestre en las definiciones, a medida o a modo de hacer una pequeña introducción a lo que estamos iniciando a tratar este semestre. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio, vamos a coger nuestra flechita, ok, tratando de entender las definiciones que podemos encontrar generalmente en la red, pero definiciones que nosotros vamos a estudiar y analizar, ¿sí? Administración, planificación, vaya, son términos bastante generales, aparentemente. Entonces, vamos a tratar de asociar ambos conceptos y aplicarlos a lo que refiere a ser la construcción civil. Si empezamos, si buscamos en la red el término administración, ¿no? Generalmente Wikipedia nos da estas definiciones. Nos dice acción de administrar. Obviamente, si es administración, es administrar. ¿Y qué significa administrar? Gobernar, organizar. Ya. Entonces aquí ponemos dos términos que son muy importantes. En principio, el primero es gobernar. Y ahorita ustedes me van a decir qué entienden por gobernar. Así que atentos todos, ¿no? Y el segundo término que es organizar. Otro término que también ustedes van a resolver, pero una vez que vayamos nosotros analizando, ¿sí? Las funciones de gerencia, van ustedes a poder entender de que tanto gobernar como organizar y muchas otras funciones más son implícitas, es decir, tienen que estar muy asociadas a la administración, pero también la planificación de obras. Ok, entonces en la administración, acción de gobernar, organizar. ¿Sí? Una segunda definición, conjunto de funciones que se realizan para administrar. O sea, otra vez, gobernar, organizar una economía. Ya. Aquí, otro término clave, una economía. En este caso, de la economía, ¿de qué estamos hablando? Y hago la primera consulta a quién. Ariel. Ariel, papá, ¿la economía de quién estamos hablando? Si se trata de organizar y gobernar la economía, ¿de qué o de quién? Ariel. Mucho depende, Inge. Puede ser de un proyecto que, digamos, estamos a cargo como supervisor, entonces tenemos que ver los precios que los precios de los materiales, todo, y tienen que ser accesibles también al bolsillo. Excelente. Ya, está bien, sí. Tratamos entonces, si hablamos desde el punto de vista de administración, simplemente de gobernar y organizar la economía del proyecto. Sí, efectivamente, la economía del proyecto. Pero ¿quién paga el proyecto? Obviamente está ahí, no vamos a decir financiado, ¿no? Por un ente. Al decir ente, ya sabemos que nos referimos a una institución, nos referimos a una persona, etcétera, ¿no? Ente. Y esto, ente lo ponemos con un rojito. De eso se trata. En principio, cuando ya veamos las funciones de gerencia, vamos a encontrar muchos más términos que se asocian a la definición de administrar. A ver, pero para que sea mucho más entendible, pregunto yo, ahora sí, ¿qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes por gobernar? ¿Qué será gobernar? A ver, el que sabe, por favor, exprésese ahora o tiene que levantar la mano. 3, 2, 1, ya. A ver, Carlos, papá, ¿qué entiendes tú por gobernar? Bueno, ingeniero, buenas noches. Es la administración y el control de un personal o de un estado, por decir. Ya, has usado un término interesante. Gobernar es controlar, es lo que tú entiendes, ¿verdad? Administrar y controlar. Sí, ingeniero. Ya. Sí, obviamente tiene que estar asociado con eso, ¿eh? Entonces,
Para no repetir el término administrar, vamos a decir controlar. Muy bien, esto lo ponemos entonces con un color que sea azul, diferente. ¿Qué se entenderá por organizar? A ver, 5, 4, 3, Poner 2, orden, Inge. organizar. Ya, a ver, explícate entonces un poquito más, Vivian. Está muy bien. Por ejemplo, digamos, un escritorio está desorden. Si me piden que lo organice, tengo que separar los plumáster a un lado, las notas a otro lado, organizar. Ya, Eso entiendo por organizar, ordenar, ordenar, organizar. Ya, vamos a poner orden, ¿no? poner Sí, orden, sí. claro. Poner orden, ya, muy bien. Una vez más, volvemos a repetir a esto. ¿Sí? Entonces, si hablamos del punto de vista de administración, asociando el término ya a la construcción civil, diríamos que se trata de controlar y poner orden la economía del proyecto. Oh, qué interesante, ¿no? Se trata de controlar y poner orden. Si hablamos del punto de vista de la administración, después vamos a asociar ambos conceptos, ¿no? Controlar y poner la economía del proyecto, que puede estar financiado por un ente cualquiera. Wow, pero la pregunta es, ¿tendremos solamente que controlar y poner orden la economía? No, no simplemente eso. Y aquí vamos a poner un cuadrito de texto y lo vamos a poner también de color clarito para que sea mucho más visible. Porque resulta que en la construcción civil, existe una variable que es muy volátil, a la cual es necesario, vamos a poner esto un poquito más arriba, controlar y poner en orden. ¿Cuáles son los elementos del costo? A ver, esta sí la vamos a rifar por una estrellita. La mano de obra, el recurso humano, Inge. Ah, ya, Vivian, muy bien. A ver, para darte la estrella completa. Aquí vamos a poner, para no olvidarnos, Vivian. Insertamos también otro cuadrito acá, para que se sepa. Aquí ponemos estrellón. Listo. El estrellón. Vivian. Ya saben ustedes que para el estrellómetro necesitamos 4 puntitas, ¿no? Las 4 puntas es una estrella y una estrella es un punto. Ok. Te ganaste una puntita. Dijiste mano de obra. Excelente. ¿Cuáles son los otros 2 elementos del costo? Vivian, me contesta si tienes la estrella completa. Maquinaria, Los materiales, Ya, Vivian. Y 5, 4. maquinaria, Ya, materiales, mano esto, de obra. excelente. Te dan una mano, positivo, ya. Ok, entonces estamos aquí. Serían las 4 puntas, que es igual a un punto. Muy bien, excelente. Listo. Sí. Los elementos del costo, mano de obra, materiales, maquinaria. En la construcción civil, también hablamos de administrar que uno de esos elementos, que es uno de los más volátiles, que es la mano de obra. Mano de obra. ¿Por qué será volátil? A ver, y luego la siguiente consulta, ¿a quién? A Alexis. Alexis a la 1, Alexis a las 2, Alexis a las... Listo, pasamos a otro. A ver, Daniel Puma. ¿Por qué decimos que la mano de obra es una de las variables más volátiles? ¿Por qué? Daniel a la 1, a las 2, listo. ¿Quién? A ver, Daniel, por favor. No sabría bien la respuesta. Un poquito más acércate al micrófono, por favor, no se te escucha nada claro. La pregunta es la siguiente, Daniel. ¿Por qué decimos, si tenemos 3 elementos del costo, materiales, mano de obra, maquinaria, de eso vamos a hablar bastante todo el semestre. ¿Por qué decimos que mano de obra es en este caso, el elemento más volátil? ¿Por qué sería? Eh, Porque la mano de obra, ingenieros, se tiene que pagar a los trabajadores para poder realizar el trabajo. Un Hay ejemplo, que ¿no? pagarles para que hagan el trabajo, ya. ¿Y Claro, será para realizar fácil o difícil de controlar? es un poco difícil debido a que tienes que organizar los tiempos para que te pueda... bueno, en esta parte utilizamos organizar para poder organizar los tiempos y controlar el tema de costos.
Ya, muy bien. A ver, ya, excelente, ya, vale, 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 está bien. Le preguntaremos a Eric Condori, Eric, papá, en el caso tuyo, ¿la variable mano de obra será fácil o difícil de controlar? ¿Fácil o difícil de administrar? Yo creo que es difícil, Inge, de controlar, ¿Por qué? porque hay que estar constantemente vigilando al personal y yo creo depende, es también la mano de obra depende a los obreros, la cantidad de obreros que existe. Ya, se quiere ser vigilada, muy bien, está muy bien. También, ¿no es cierto? Requiere cumplir Pero cierto número de personas, ¿no? no es difícil. Ingeniero. De personas. ¿Quién Inge, dijo que no es ¿puedo, difícil? Alguien Yo, decía no es ingeniero, difícil. Inge, ¿puedo acotar? A ver, Vivian, por favor. Decimos que la mano de obra es el elemento más volátil porque, como bien han dicho los compañeros, es difícil de controlar. No necesita ser vigilada, necesita constantemente un profesional que esté a cargo. Por ejemplo, nuestra mano de obra por lo general van a ser albañiles, ayudantes, peones. Ya. A ellos, no, ellos, pero cuando reclutamos al personal, tenemos que buscar gente comprometida, gente que tiene valor, porque puede pasar que ahí se nos haya metido gente no esté comprometida, que esté ahí por su sueldo. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Primero, va a matar tiempos. Segundo, no se va a organizar. Por ejemplo, si yo tengo que vaciar una cancha, primero voy a hacer la compactación y el solado. Entonces, si yo estoy al frente, sé que mañana ya vamos a empezar con el solado de piedra, entonces me tengo que organizar y tengo que hacer que la maquinaria me traiga la piedra mañana a las 8 en punto. ¿Qué pasa si la maquinaria no me trae la piedra a las 10? Ellos van a estar, son 2 horas. Por 10 personas que tenga, he perdido 20 horas, casi prácticamente 3 jornales. Por eso, Exacto. ahora cuando no tienen supervisión, o sea, el residente no está presente, el residente no ha hecho, digamos, la capacitación a los encargados de obra, porque ahí dentro hay encargados, puede ser que estos cometan errores, en muchos casos hay que demoler y no solo se pierde mano de obra, también materiales. Entonces, Ah, para mí ese elemento es el que mejor hay que saber controlar. ya, excelente. Bien, Vivian, muy bien. Ya. complementando, A ver, uno más, papá, escuchamos, el último. a ver, Daniel, complementando lo que dice la compañera Miriam, tiene razón en ciertas partes. Cuando son obras demasiadamente grandes, obviamente que vas a requerir posiblemente mucho mayor tiempo para poder controlar de que todas las personas estén cumpliendo con su trabajo laboral. Puedes pasar eso en carreteras o en puentes o en edificios exageradamente mayores a 10 pisos. Debido a que si te fallan con el material, obviamente no van a tener que hacer. Pero en obras pequeñas no ocurre mucho eso. Ya que debido a que mayormente el ingeniero se hace presente cuando hay vaciados de columnas, vaciados de losas, vaciados de zapatas o de muros. El tema de tabiques y esas cosas son cosas que uno como profesional ya sabe cuántos metros puede avanzar un maestro albañil. Entonces tampoco hay como te la charla el trabajador. Tú le puedes poner por destajo o por metro. Y obviamente que te puedes dar cuenta al tiro, debido a que nosotros ya deberíamos saber los precios de los metros del tabique, de la fachada, del estucado y todas esas variables. Uno en obras pequeñas no hay cómo te la jueguen, pero en obras grandes sí vas a tener que tener más tiempo para poder controlar. Eso es Ya. verdad. Y con eso te entra ahí a organizar porque tú, la primera losa obviamente o la primera fundación vas a tardar posiblemente un mes, pero a partir de ahí tienes que tardar exagerando que entre 15 y 21 días para poder continuar piso por piso. Ok. Daniel, la siguiente Daniel, consulta. Escucha la siguiente para mí, pregunta, digamos, Dígame, Daniel. Inge. ¿Qué no pasa hay que, si a la persona a la que tú le has designado un trabajo no cumple la actividad? La persona, cuando yo le he designado un trabajo, no cumple la actividad, prácticamente le tengo que descontar o si no despedir. Ah, ya. ¿Y eso es un perjuicio para la obra, sí o no? Es un perjuicio para la empresa. Simplemente ese pequeño detalle hace de la mano de obra uno de los recursos más difíciles. A ver,
¿Dónde estamos queriendo ir? Antes de seguir con el debate, ¿sí? Dijimos que administrar es gobernar, es decir, a ver, un poquito más subimos esto, a ver. Dijimos controlar y poner en orden la economía del proyecto. Ah, ya, muy bien. La economía del proyecto está ligada a estos tres que son los elementos del costo. Mano de obra, materiales, maquinaria. ¿Quiénes van a hacer uso de los materiales? La mano de obra. Ah, entonces, el rendimiento de los materiales depende de forma directa o indirecta también, podríamos decir, del rendimiento y desempeño de la mano de obra. El rendimiento de la maquinaria también de una u otra forma depende del desempeño de la mano de obra. Es por ese mismo hecho que la mano de obra se convierte en uno de los elementos del costo más volátiles. ¿Por qué entonces mencionamos esto? Ah, ya. ¿Por qué se menciona? Pues porque es necesario, aquí vamos a copiar nuestra flechita, es necesario tratar de administrar al personal. Entonces, cuando hablamos de planificación y administración de obras, cuando hablamos de planificación, ahorita nos concentramos exclusivamente en planificación y en, ahorita nos concentramos en administración, ahora sí, en administración, es necesario que además de concentrarnos en administrar los tres elementos del costo, le pongamos énfasis a la administración del personal. Es clave la administración del personal, porque como ya dijimos, este es el elemento, ¿sí? Que de una u otra forma va a garantizar el rendimiento de los demás materiales. ¿Por qué? A ver, vamos a copiar una vez más esto, acá y lo vamos a llevar acá. ¿Por qué decimos eso? Porque si nosotros le damos, sabemos que, qué sé yo, la pintura, que vamos a hacer un ejemplo muy hipotético, un tacho de 18 metros de, bueno, 18 litros de pintura, suponiendo que me da para cubrir, qué sé yo, 50 metros cuadrados, suponiendo, es un ejemplo simplemente, ¿no? 50 metros cuadrados. Si la mano de obra no tiene la capacitación adecuada, por más de que la pintura sea buena, el rendimiento de la pintura baja. ¿Por qué? Porque la mano de obra no está calificada. ¿Esto qué quiere decir? Que para cualquier tipo de actividad es necesario administrar la mano de obra. ¿Y administrar a qué nos referimos? Nos referimos a capacitar. Ahora nos vamos a poner un poquito, nos vamos a poner en los zapatos de el personal operativo, del albañil ayudante y los que han hecho ese trabajo, me dicen si esto es cierto o si hay algunas cosas que podemos cambiar o mejorar. La jornada de obra civil. A. Es de fácil desarrollo y de mucha diversión. B. Es de difícil desarrollo, tiene mucha pesadez. O C. Es regular y depende de las condiciones de trabajo. ¿Cuál de las opciones elegirías, estimado, a ver, Carlos? Bueno, antes de Carlos, estimada Verónica, ¿qué opción tú eliges? ¿Opción A, opción B u opción C? Verónica la una, Verónica las dos, Verónica La C. la C. Tú dices que es regular y depende del plan de trabajo, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Verónica? ¿Por qué para ti es regular y depende de las condiciones de trabajo? Porque cuando tienes buenas condiciones de trabajo, se te hace más fácil. A ver, explícate a qué te refieres con buenas condiciones de trabajo. Por ejemplo, digamos, en los materiales puede ser, en la seguridad industrial Ya, ¿qué más? y en eso. O sea que si el trabajo es seguro, es ¿Puedo regular. argumentar?
¿Algo así, Verónica? Sí. Ya, a ver, vamos a preguntarle lo mismo a Iván Champilla. Iván, en el caso tuyo, ¿qué opciones coges? A, B, C. Bueno, dependiendo y las condiciones de trabajo, digamos, el personal tiene que tener una seguridad industrial. Si está trabajando en altura, o si está trabajando, por ejemplo, en una fachada flotal, tiene que tener la seguridad industrial, ¿no? Más que todo. Ahora, en el trabajo podemos ver, observar que no es lo mismo que hacer, por ejemplo, un encofrado o movimiento de tierras, que hacer la obra fina. O sea, que es regular y depende de las condiciones de trabajo, ¿no? Tampoco se puede avanzar mucho en épocas de lluvia, no podemos hacer cavaciones y demás. Ya. Eso, A eso te refieres con que depende de las condiciones de trabajo, ¿verdad? sí, las condiciones de trabajo. Ya, sí. Podemos decir que sí. Obviamente fácil no es. Todos aquellos que hemos tenido la suerte de estar bajo la luz del sol, ¿no? Haciendo una actividad laboral relacionada a la construcción, sabemos de que no es fácil. Así sea la lluvia, el sol o las nubes, las condiciones de trabajo no son fáciles. Extremadamente difíciles no son, sino no se haría. ¿Sí? De mucha diversión, yo ingeniero, creo que no del todo, ¿no? yo Tampoco creo podemos que decir de podría mucha entrar el pesadez, inciso B y el pobrecitos, C. no es así. Pero sí podríamos decir de que depende de condiciones de trabajo. Pero, ¿cuál es el trabajo del albañil? Bueno, en sí depende mucho del clima, la temperatura. Y aquí ponemos algo interesante. Relaciones sociales que influye bastante sobre el desempeño. Y esto vamos a tocarlo cuando veamos rendimientos. Cuando veamos rendimientos del personal, vamos a ver que existe una serie de valores o variables que definen el rendimiento del personal. ¿Sí? A ver, Daniel, ¿tenías algún aporte? Ingeniero, yo estaba diciendo en la primera lo que estaba preguntando a los compañeros, ¿puede entrar el inciso B y el C? Hay un micrófono encendido. Sí, ya está. Ok, sigue. Ya, le decía que puede entrar el inciso B y el C debido a las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Cuando estás en un edificio bastante grande, tienes muchas facilidades. En esa parte se entra maquinaria, ya no necesitas estucar a pulso. Cargas una máquina y estuca la pared en 5 minutos. Eh, Hay muchos materiales ya prefabricados, pero hay lugares que están construyendo algunos sus casas, por un ejemplo, en la punta del cerro, donde cual la volqueta no llega ni la retrocavadora. Entonces, donde cual el personal tiene que ir con su carretilla o a veces con yute, y lo digo por experiencia propia, yo ahorita estoy en una obra así, todos lo subimos a pulso, no entra maquinaria, porque ahí murió la calle. Efectivamente, estás en lo cierto. Estás en lo Entonces, yo cierto. por eso, el C entra dependiendo de las condiciones de trabajo, debido a que no solamente por el tema de seguridad industrial, sino también si hablamos del maestro albañil, las facilidades que él podría tener para trabajar puede hacer que el trabajo sea mayor o rápido. Ahora, en Ya, la parte de muy abajo bien. que está llegando, lo dejo después. Excelente, ya, buen aporte, Daniel. Entonces, miren, ya hemos asociado de que efectivamente, si nosotros queremos tener un buen control, poner orden en la economía del proyecto, tenemos que sí o sí hablar de los elementos del costo. Y hemos entendido de que el elemento más difícil de poder controlar por N factores es justamente la mano de obra. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar herramientas, ¿no es cierto? Es necesario el encontrar herramientas de motivación para el personal, ¿no? De motivación para el personal. Esto es muy necesario, es necesario. ¿Y cuáles son las herramientas más propicias? Es ahí donde tiene que nacer el liderazgo del ingeniero. ¿Sí? Miren, seguimos en la parte de administración, pero ahora de personal. Entonces, administrar personal requiere de motivar, y motivar implica liderar. ¿Sí?
Necesitamos capacitar y motivar al personal. Un personal operativo que esté altamente capacitado y altamente motivado tiene grandes probabilidades de cumplir con las expectativas del proyecto. ¿Sí? Es decir, a ti como ingeniero te va a ayudar a cumplir con las expectativas del proyecto, te va a ayudar a alcanzar los objetivos, no te va a provocar problemas en el rendimiento de los materiales, en el rendimiento de la maquinaria. Administrar personal implica capacitar y motivar al personal. ¿Sí? Entonces, de forma rápida vemos esto y vamos a hacer un pequeño corte después para volver a hablar del tema. ¿Sí? Podríamos decir que gestión del personal, ¿no? Tiene que ver con la relación entre el residente de obra, quien es el que va a planificar, y el personal operativo. ¿Por qué el residente de obra? Porque es la persona que va a estar en contacto directo con el personal. Esta relación puede ser tensa, sí. Puede ser de compromiso, es muy probable. ¿Qué podría ser yo? Necesita de un macho alfa que lidere al grupo, que dirija. A ver, eso lo vamos a analizar. Es necesario las charlas de seguridad. ¿Qué es una charla de seguridad? Eso lo vamos a analizar también. Y es importante hablar de las relaciones sociales en obra, tomando en cuenta, si hablamos del punto de vista de seguridad industrial, los peligros psicosociales que están asociados a las relaciones interpersonales en cualquier actividad laboral. Ok. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?